¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario web del foro Pamela Hogwarts de la ICFJ sobre cobertura de crisis mundiales. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de Zoom, también a través de Facebook. Estamos en AJNet Español. Allí en breve nuestra compañera Hila va a estar compartiendo el enlace para que puedan hacer lo mismo y que esta charla aquí ya están nuestros panelistas, ¿verdad? Pueda ser escuchada y bueno, podamos tenerlo en cuenta también para nuestras conversaciones, para nuestras coberturas, para alguna entrevista que queramos, ya que estamos entrando al tercer año ya de la pandemia. Ya hace más de 2 años que empezó todo esto, continuamos en pandemia, sigue la lucha y hay una pregunta bueno, había dejado, ¿verdad? En uno de los posteos en Facebook de AJNet, de si realmente es toda la responsabilidad de, el personal sanitario, eh, toda esta situación, ¿verdad? Y cómo lo están viviendo. Entonces queremos escucharles. Ahí ya está Silvia, ahí está también Miguel. Brevemente les presento, Silvia Estrada es enfermera registrada y especialista en atención a pacientes con cáncer, principalmente en CIDARS Sinai de Los Ángeles. Ella nos acompaña de los Estados Unidos. Está también Miguel O'Ryan, es profesor titular del programa de microbiología y micología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, obviamente nos acompaña desde Chile, e investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas ICBM, así es que están ellos acompañándonos. Esta mañana, muy tempranito, nos contacta María Dolores Hernández, nuestra tercera panelista, y lamentablemente no nos va a poder acompañar en esta ocasión, así es que les comparto un poco lo que me decía, ¿verdad? Que es un poco para arrancar y hablar un poco sobre el personal sanitario que está al límite. Hola, Desiree, lamento mucho informarte hasta ahora, pero en el momento del evento tengo que trabajar. Me apena mucho no poder asistir. Reflexionando esta situación forma parte justamente del tema del evento al que me invitaste, personal sanitario al límite, ya que mis compañeros y yo, que trabajamos desde el principio de la pandemia, ahora estamos sujetos a cambios repentinos de horarios y sedes laborales, a contratos temporales y tiempos sin contratación inclusive, lo que no nos permite hacer otros planes. Esto repercute a nivel personal, pero también en la calidad de los servicios de salud que ofrecemos y brindamos a la población. Puedo contestar algunas preguntas, me pueden enviar un correo que yo quedo atenta a responderles a algún colega del foro que quiera contactarme a las órdenes, y en verdad me apena mucho no poder cumplir con la actividad a la que yo me había comprometido. Mil disculpas, Dolores Hernández. Bueno, y un poquito la situación, ¿verdad? Que tenemos en el caso de Dolores, Silvia, ¿verdad? Me imagino también que estarán con muchos cambios y bueno, hasta ahora todo se anda a la corrida, ¿verdad, Sí, Silvia? Bienvenida, ¿cómo estás? Contame un poquito. sí, gracias. Muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Lo que le ha ocurrido a la doctora Dolores Hernández es muy obvio. Se ve en muchos sitios en el cuidado de sistema. Aquí también en los Estados Unidos, hemos tenido una gran crisis en poder mantener a los trabajadores de salud en sus puestos. En respecto, como soy enfermera, estoy atento de que hay muchas enfermeras de que así están ya en un modo de crisis, porque como dijiste, ya estamos ya más de 2 años batallando con esto y nunca pensábamos que iba a llegar a este largo plazo. Y ya sabemos que casi una en cada 5 enfermeras están agotadas, en que están trabajando muchas horas, quizás porque no hay suficientes enfermeras que puedan trabajar sus turnos por medios de que ellas tienen que cuidar
sus familias o que están cuidando a personas en su familia, de que están cansadas, se ve eso muy, muy obvio. Entonces, para las que están ya en la línea de frente en trabajando con los pacientes con el COVID-19, están luchando con problemas de comer, dormir, mantenerse saludables, no solo físicamente, pero mentalmente también. Y se ha compartido una encuesta nacional que por respecto de esta pandemia, 68% de las enfermeras aquí en los Estados Unidos han considerado dejar su trabajo porque han visto los efectos de esta pandemia en que han tenido mucho estrés y han visto una gran cantidad de muerte. Pacientes de que quizás se podían evitar esta muerte si se habían vacunado. Los largos efectos de aquellos pacientes en cuales sobrevivieron su acceso a la pandemia, pero tienen otros problemas de salud a largo plazo. Así es que lo que le ha pasado a la doctora Dolores también aquí en nuestro país, hemos tenido ese mismo problema y en respeto con las enfermeras que son la fundación del acceso de cuidado. Necesitamos que hacer un mejor trabajo para poder sostener y mantener ese sistema laboral para nuestros trabajadores. Totalmente, Silvia. Y ya está también Miguel con nosotros y Miguel, también desde tu puesto de trabajo, ¿verdad? Que es toda la parte de planeación, me estuviste comentando un poco sobre ese trabajo de comunicación y demás. A veces se vuelve como reiterativo cosas que uno ya comunica, que verdad, que uno ya lo comparte, pero parece que volvemos otra vez a recaer, decimos lo mismo y se vuelve a hacer otra vez lo mismo. Miguel, contanos un poquito, ¿verdad? Antes de seguir con otras preguntas que ya teníamos, ¿verdad? Eh, contarnos un poquito, ¿verdad? Sobre tu lugar de trabajo y, bueno, cómo lo venís, por supuesto, desarrollando. Sí, muchas gracias, Desiree. Un gusto poder conversar con colegas de Latinoamérica. Sí, contarle que la posición que a mí me tocó durante la pandemia es diferente a la de Silvia. Si bien yo soy médico infectólogo, dedicado a investigación, especialmente en área de vacunas. En la pandemia básicamente me tocó jugar un rol desde la mirada de apoyo al manejo de la pandemia en nuestro país, como integrante de varios consejos asesores, el Consejo Asesor COVID del Ministerio de Salud inicialmente, que fue un consejo llamado por la autoridad máxima para apoyar las medidas basadas en criterios epidemiológicos y salud pública, pasando después a formar parte del Comité de Vacunas COVID-19, que muy prontamente se instauró en Chile para preparar el escenario de vacunas muy precozmente. Debo decir que no soy del gobierno, no soy representante del gobierno, soy representante de la academia. Y creo que es importante porque la verdad es que mi evaluación general de cómo se llevó la pandemia en Chile en general es positiva, en la medida que se abarcaron los puntos críticos que se requiere para confrontar una pandemia que tiene una cantidad de incertidumbres que son tremendamente difíciles de manejar, pero hay que ir tratando de manejar esa incertidumbre para que tenga el menor impacto posible. ¿Y dónde estuvieron en la fortaleza de la estrategia chilena? Básicamente una muy rápida conversión de camas de unidades de cuidado intensivo con una muy fuerte relación público-privado. Ustedes saben, el sistema de salud chileno es un sistema de salud que tiene un componente público, pero también tiene un componente privado y un componente mixto.
pero se logró rápidamente la autoridad gubernamental hacerse de prácticamente todas las camas del país e incrementar a proyección de las camas de unidad de cuidado intensivo que iban a requerirse por lo que estábamos viendo en Europa. Así que eso fue lo que permitió no tener dilemas de última cama. Segundo, la alianza entre las autoridades y las universidades para aumentar la capacidad de testeo, que fue muy relevante para tener un conocimiento de lo que estaba pasando con la pandemia, partir con unos pocos miles de test al día para llegar a 100.000 test diarios, que es lo que hace hoy día Chile, un país de 20 millones de personas, da una tasa altísima, y que eso ha permitido entonces generar información importante. Un rol de las vocerías también creo que se manejó relativamente bien. Tuvimos una vocería inicial bastante firme desde la autoridad central, el ministro de Salud en su momento. Ahí se empezaron a ver quizás los primeros problemas que tuvo que ver un poco con la interacción de la autoridad central de la salud con las autoridades regionales y las autoridades locales, que no fue óptimo. Se produjeron ahí algunas incomunicaciones inicialmente, que tendió a producir cierto grado de confusión en la población y una crítica a la falla que se estaba haciendo en la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que fue una de las críticas iniciales que se hizo a la estrategia gubernamental. Eso fue superado de alguna manera a los 5 o 6 meses de la pandemia con la creación de un consejo social que la autoridad hizo, atrayendo personas de las diferentes comunidades, colegios médicos y otros, y eso ayudó en algo a paliar esta quizás deficiencia principal de la pandemia. De ahí en adelante, solamente en esta primera parte, decirles que lo que destaca fue una estrategia coordinada de sistemas de cuarentena, comunicación diaria a la población, cuarentenas progresivas y avanzando según parámetros objetivos que se iban generando con información que se iba generando en el país. Y yo debo destacar que el Ministerio de Ciencia y Tecnología jugó un rol fundamental para poder obtener información junto con las universidades de qué estaba pasando con los números de casos, la unidad de cuidado intensivo ocupada, la hospitalización en los grupos etarios, qué estaba pasando a nivel de las diferentes regiones del país con los casos, cuál era la diversidad. Había un mapeo regional y por localidades de los heatmaps que estaban mostrando la situación de la pandemia. Y eso ayudó mucho para aportar a tomar decisiones basadas en evidencia, con una colaboración importante entre la comunidad universitaria y la comunidad gubernamental. Esto, y quisiera mostrar en esta primera etapa, y creo que esto puede ser quizás lo más útil que yo diga acá a ustedes. Yo les invito y les podemos invitar el documento que, si pueden mostrarlo, deciré muy brevemente. Este es un documento que creamos un grupo al amparo de la revista The Economist, que básicamente lleva a las lecciones aprendidas en los diferentes países para tener una herramienta de respuesta más organizada a futuro cuando pueda eventualmente repetirse una pandemia como esta. Este es un documento largo que dice cómo fue hecho este trabajo basado en análisis de la evidencia, pero básicamente al final concentra cuáles son los aspectos fundamentales que los países deben estar mirando en su conjunto para cuando les toque una situación como esta. Desde el nivel de los hospitales, desde el nivel de la organización de la comunidad, desde el nivel de la equidad de las vacunas, desde el nivel de los apoyos que se pueden dar a las poblaciones para ayudarlos a sobrellevar el tema de las pérdidas económicas y sociales, y cómo, entre otros, y cómo es importante ir viendo todos esos temas en paralelo para que no vaya quedando ninguno cojo, porque en la medida que va quedando uno de ellos cojo, puede ir generando un problema no menor mientras va evolucionando la pandemia. Así que se los dejo para lectura, podemos comentarlo después si quieren, creo que ya hablé suficiente en esta primera parte, pero esa es mi visión y mi experiencia desde lo que a mí me tocó durante la pandemia, que claramente no era estar en las trincheras directas como estaba en mi colega. Pero no deja de ser importante, Miguel, ¿verdad? Porque justamente toda esa, la parte de investigación, de elaboración, de análisis, de ver
en qué se puede mejorar, cuáles son los desafíos, cuáles son los aprendizajes, ¿verdad? Ya entrando al tercer año de pandemia, es todo lo que nos deja como experiencia y como aprendizaje, por supuesto. Y Silvia, justamente sobre medidas, ¿verdad? ¿Qué medidas debería de encararse para evitar precisamente que otras experiencias de pandemia lleven nuevamente al personal sanitario a situaciones límites? Bueno, en primer lugar, gracias Miguel por compartir este reporte que sería muy interesante y con una información muy valorable para poder aprender de esta situación y mejorar las cosas. Ah, yo creo que lo que es necesario es poder aprender y no olvidar lo que sí funcionó y lo que no funcionó. Así es que aprender y hay un dicho que se dice out of sight, out of mind, que quizás si logramos sobrevivir esta pandemia, es que aunque no vemos las crisis enfrente al movimiento, es recordarnos de que necesitamos que mejorar y hacer esos cambios necesarios para que cuando ocurre algo similar, ya estemos un poco más preparados y con los recursos necesarios para poder marcharlos en efectivo para dar los servicios necesarios. Perfecto. Y bueno, ese documento vamos a estar compartiendo tanto en Facebook, vamos a enlazar el archivo para que puedan justamente tener a mano y poder consultarlo. Sumamente interesante poder tener esa perspectiva e ir viendo, ¿verdad? Y en base a eso, Miguel, ¿verdad? ¿Qué debería de cambiar en la manera en que se encaran las políticas de salud? O sea, si deberíamos de tener, hacer una lista, no sé, de 5 puntos o más si se quiere y se puede, ¿verdad? ¿Qué se debería justamente cambiar en la manera de encarar las políticas de salud para prevenir situaciones extremas como la que estamos viviendo ahora con la COVID? Yo diría que, y en eso se enfoca un poco el documento que le envié, estamos hablando de una situación obviamente única de emergencia, como podría ser un gran cataclismo, ¿no? Que son básicamente situaciones de catástrofe. Y lo que de alguna manera lleva es, cuando ocurran o preparándose para nuevas pandemias, es muy difícil que los países estén full preparados para situaciones como esta, porque obviamente tener la cantidad de gente suficiente, tener las máquinas ventiladores suficientes y tenerlos listos por si acaso, estarían sin ocupamiento gran parte del tiempo, no sería factible hacerlo. Pero el aprendizaje fundamental, creo yo, y hay varios, que es estar preparados eventualmente desde el punto de vista organizativo, político. Los países que les ha ido mejor son los que mostraron ser más organizados, tener voceros más claros, más decididos, tener una estrategia que, bueno, no ha sido la correcta, si nadie tenía la verdad, pero una estrategia donde había una comunicación a la población, donde no salían, y perdóname que lo diga, pero algunos líderes que simplemente deschavetados en algunas de sus... Y eso causó mucho daño a su pueblo, mucho daño y mucho muerto. Entonces yo creo que aprender que tenemos que tener como mundo un sistema preparado y aquí respetar a los organismos internacionales de peso como la Organización Mundial de la Salud, que tampoco es perfecta, tampoco hace todo perfectamente bien, pero que tiene un lineamiento general mirando el big picture que claramente va en el sentido correcto. Trabajar en ese sentido es muy, muy importante, tenemos que aprender de eso. Tener gobierno y autoridades de salud que se tomen este tipo de cosas en serio, la verdad, sí, y en forma organizada, que tengamos vocería adecuada, que llamen a los expertos de sus respectivos países para que los apoyen en la mejor toma de decisiones y juntos
logren ir sumando y conformando y analizando la información para convencer a la población de la mejor toma de decisiones. Eso, yo creo que si lográramos eso, avanzaríamos mucho, porque con ese tipo de cosas, como los sistemas políticos de los países, los sistemas de salud son tan diferentes. Algunos países tienen sistemas eminentemente públicos, otros público-privados, otros eminentemente privados. Es difícil dar una receta general de qué debe hacer un país para preparar su sistema hospitalario, ¿no? Para saber que va a venir una avalancha de personas con cuadros respiratorios moderados a graves, requiriendo unidades de cuidado intensivo y ventiladores mecánicos. Lo importante es saber que eso va a venir y más o menos poder proyectar cuánto de esos van a venir y qué tengo que hacer yo de acuerdo a mi sistema de salud para estar preparado para ello. Si va a ser joint ventures público-privada, por una estimación de ventiladores, si tengo que ir a comprar ventiladores rápidamente a donde estén disponibles. Claro, se crea ahí la problemática de la pelea por los ventiladores. Todos eso vivimos, en esta pandemia hemos vivido de todo. La verdad que las películas, hemos visto todas las películas de ciencia ficción había y por haber. Pelea por los ventiladores, pelea por las vacunas, de ventiladores en un país en el avión se mantienen medio cubiertos para que no se los paren entre medio y no se quede el país. Ha pasado de todo. Ha salido lo mejor y lo peor de las personas, desde las personas, autoridades de salud de los países que cuando llegan las vacunas se vacunan ellos primero de su familia y después los demás. Bueno, pero eso son las excepciones. Yo creo que lo importante es ir hacia el big picture nuevamente y la mayoría. Y la organización, tener gobiernos serios, trabajar con la OMS, y que cada país, dependiendo de su realidad, tome medidas realmente racionales y coordinadas, es probablemente la manera de mejor abordar una futura pandemia que probablemente vamos a tener, porque estamos teniendo en este mundo global cada vez mayor riesgo de que este tipo de situaciones ocurran. Totalmente. Y asusta, pero hay que hablar, ¿verdad? Hay que decir y hay que ser realistas de que, no, o sea, quizás no sea, esperemos que no, ¿verdad? Que no haya ninguna otra pandemia, pero deberíamos de aprender, ¿verdad? De esto. Y bueno, esta conversación es eso, para poder hablar con franqueza, ¿verdad? Y en total confianza, por supuesto, del trabajo que estamos haciendo. Y es una de las cosas que nosotras, desde el foro, ¿verdad? Y principalmente con el equipo, tratamos siempre de ofrecer a los colegas, ¿verdad? Fuentes confiables, siempre recurrir a que hay que verificar esa información, verificar los datos, de contrastar, por supuesto, de hacer alianzas con organizaciones serias, ¿verdad? Y bueno, resaltar que este encuentro precisamente le tenemos a Miguel y a Silvia, gracias a amigas del CEDAR Sinai, de Los Ángeles, a Bronia, y en el caso de Miguel, ¿verdad? Le tenemos gracias a Inés de Yambías Comunicaciones, ¿verdad? Que bueno, vemos la calidad del trabajo y vemos la calidad de personas que están dentro de la organización y que son a ellas las que les queremos escuchar, ¿verdad? En este tipo de paneles. Y esta pregunta va para ambos. Primero puedes responder vos, Silvia, después Miguel. Agradeciendo a quienes nos están siguiendo, ahí nos están escribiendo desde Perú, desde México, Estados Unidos, también Argentina, Brasil, y nos siguen también desde Facebook en diferentes lugares. Muchísimas gracias por sumarse a este encuentro y les leo más adelante sus preguntas, y ya cayeron algunos avisos. A ambos les pregunto, ¿cuál ha sido, así como uno de los momentos más críticos que que les tocó vivir u observar en situaciones de colapso sanitario durante la pandemia? O sea, si tienen que describirme una situación que vivieron extrema, ¿cuál sería? Bueno, para mí, cuando ocurrió la pandemia, que se cerró todo, una de las cosas más difíciles era porque tuvieron que cancelar muchos de las cirugías porque tenían que, el personaje que quizás estaban trabajando en los quirófanos, los tuvieron que
reemplazar en otros sitios del hospital donde se necesitaba más los laborales de aquellos profesionales. Y es que cancelaron ciertos casos en que para hacer sus operaciones para el tratamiento de cáncer. So, para mí, te imaginas en mi situación, una mujer que fue diagnosticada con cáncer de mama y tener eso en mente, que tenía este tumor en su cuerpo y no poder operarse lo más pronto posible. Tuvieron que demorar quizás semanas para que poder elegir un quirófano para hacerse su operación. Eso fue muy estresante, no solo para como yo como enfermera y nurse practitioner, pero también para los cirujanos con que yo comparto los servicios de cáncer de mama, de que estaban muy frustrados de que no podían llevar sus pacientes al quirófano rápidamente. Gracias a Dios, ya con más tiempo se pudo elegir un sistema para así poder programar los casos que tenían un sistema de prioridad, y se pudo aumentar más y más casos. Otra cosa que también yo vi es que ya que quizás en los 2 años que muchas de nuestras mujeres evitaron venir a sus citas de prevención, y vimos unos casos mucho más avanzados de etapas de cáncer, porque si se encontraron una masa durante la pandemia, tenían miedo de venir a revisarse porque decían, o si voy a la clínica o al hospital, tengo miedo que me voy a enfermar del COVID. Así es que vimos una demoración de que las mujeres vinieran a sus citas de mamografía, y cuando se hicieron la mamografía, encontramos a veces unos casos un poco más etapa más avanzada porque demoraron venir a sus revisos. Así es que eso lo hemos visto, ya que con el tiempo, ya como ya llevamos más de 2 años, hemos tratado de convencer y por medios de comunicación, de televisión, de revistas, de radio, de que están en los hospitales y las clínicas están seguras de que estamos disponibles para poder brindar esos servicios de prevención y apoyar a los pacientes que se vengan a hacer su mamografía, su colonoscopía, sus exámenes, todo para que mantengan un poco más saludable su salud. Gracias, Silvia. Miguel. Sí, bueno, la verdad es que hay muchas miradas acá, una vez más, los aspectos que uno podría decir que fueron los más complicados. Por cierto, destaco lo que dice Silvia, el problema de la otra pandemia, de todas las enfermedades que tuvieron que dejar de atenderse durante más de un año para dar espacio en nuestros hospitales, y especialmente en la unidad de cuidado intensivo para los pacientes COVID. Que durante la etapa aguda del primer año representó arriba del 90% de los casos que estaban en nuestra unidad de cuidado intensivo, y unidades de cuidados intensivos a nivel país que ya habían sido aumentados en 4 a 5 veces de su capacidad habitual, con esta construcción de nuevas camas. Entonces diría que el momento de mayor complicación, de mayor angustia, fue durante especialmente el primer invierno acá de la pandemia, junio, julio, agosto del 2020, en donde íbamos siguiendo día a día el incremento de casos y el incremento de ocupamiento de camas de unidades de cuidado intensivo. Íbamos viendo el incremento de las personas fallecidas, fundamentalmente los adultos mayores, y íbamos viendo que podría producirse eventualmente, porque nos íbamos acercando cada vez más, a pesar de todo el esfuerzo, a esos dilemas de última cama, que era algo que siempre estaba acá en los medios de comunicación. Siempre nos sacaban, bueno, va a haber o no, y uno obviamente manejando las cifras,
decía que se están haciendo todos los esfuerzos para ir en paralelo aumentando las camas de unidades de cuidado intensivo para que eso no ocurra. Y en paralelo, estando en el comité, en los comités asesores, el tratar de ver cuáles eran las medidas que podían ir ayudando para paliar este incremento, que básicamente en relación a las cuarentenas, que son medidas muy extremas en la población. Hubo mucha discusión inicial de cuándo implementar la cuarentena en la región metropolitana y cómo implementarla. Yo pienso que ahí hubo una cosa que lo dijimos en su momento, porque la primera cuarentena, cuando llegó el virus al país, llegó a una sola región metropolitana del sector oriente, porque era la persona más afluente que venían de viaje, ¿no es cierto?, al exterior, y ahí llegó el virus, y se hizo ahí las cuarentenas de 6, 7 comunas de las más afluentes del país. Pero es una bomba de tiempo, porque en la región metropolitana de Santiago hay una movilidad enorme, son 8 millones de personas, y fuimos muy enfáticos en decirle a la autoridad, pero ahí faltó algo de que era una bomba de tiempo de que esto iba a pasar a las comunas más densamente pobladas del país, donde se iba a producir el incendio de la pandemia. Y eso efectivamente fue lo que ocurrió, y ahí obviamente había mucha angustia el ir viendo cómo los casos empezaban a multiplicarse en forma exponencial en las zonas más pobladas y más populares, especialmente las grandes urbes del país, la región metropolitana. Ahora, después se fue aprendiendo, fuimos aprendiendo cómo hacer estrategias de cuarentena selectiva con mejor niveles de evidencia para ver, porque tampoco se puede tener, y aquí hubo la estrategia diferencial con Argentina, por ejemplo, que hizo una estrategia de cuarentena que duró como 4 o 5 meses, y que, claro, mantuvo muy bien al país inicialmente con pocos casos, obviamente con un costo social mayúsculo, pero después el incendio ocurrió al momento de abrir la cuarentena, porque aprendimos que lamentablemente no se pueden mantener las cuarentenas para siempre, y hay que hacer estos equilibrios muy complejos. Nadie tenía la bola de cristal para saber exactamente qué hacer ahí. Esos fueron los momentos, diría yo, que nos tuvieron más angustiados durante el primer invierno. Tuvimos la típica bajada después del primer invierno que ocurre en todos los países. Increíblemente, este virus baja más rápido que otros. Por lo menos en estas latitudes tiende a bajar a principios del invierno, no hacia mediados final. Y así ha sido durante los 2 últimos inviernos. Después se mantuvo en primavera con niveles bastante bien controlados para tener estos incrementos veraniegos durante el primer año, porque la gente las cuarentenas que fueron muy intensas se empezaron a reunir. Entonces ahí nos empezamos a angustiar y complicar nuevamente, porque había que empezar a ver nuevamente el sistema de cuarentena ahora entrando al verano. Estamos hablando del verano del 2020, porque esto fue... Y ahí también hubo momentos bastante críticos hasta que el 2021 empezaron a llegar las vacunas, que yo diría que fue el gran alivio de alguna manera, y la gran estrategia chilena, que fue muy agresiva en conseguir vacunas muy precozmente para la población, vacunas que se hizo una alianza bien fuerte. Ahí trabajamos muy interesantemente en la universidad con un consorcio para ver las vacunas que estaban en evaluación, incluso con China, con Sinovac, donde una de nuestras universidades ya tenía relación. Había crítica a esa vacuna, que a lo mejor no era tan buena, pero nosotros, el grupo científico miró la evidencia, vimos los estudios clínicos, sabíamos que no era tan inmunogénica como la otra, pero estaba claramente la decisión entre no tener vacunas, esperar Pfizer, AstraZeneca, que no iban a llegar hasta quién sabe más, o empezar con vacunación masiva con Sinovac y después refuerzos con otros. Esa fue la estrategia en nuestro país, que yo creo que finalmente eso empezó a cambiar un poco la carga hacia el 2021. Así que eso son los momentos que yo visualizo más complicados. Por cierto, mis colegas que estaban trabajando en la unidad de cuidado intensivo o en área de salud, al igual que Silvia, y conversando con ellos día a día, bueno, ellos cada vez que se iba incrementando el número de casos estaban tremendamente agotados, el burnout era tremendo, pero la verdad es que heroicos lograron mantener el trabajo los médicos, las enfermeras, los paramédicos. Y estamos, obviamente, y ahí el Colegio Médico de Chile jugó un rol bastante crítico en insistir a la autoridad de salud que tenían que haber mayores apoyos para el personal médico. Han ido saliendo apoyo para el personal médico, que tengan leaves, ¿no es cierto?, para descansar. Nunca es suficiente, porque la verdad es que hay incentivo económico también. Afortunadamente en nuestro país el incentivo económico para el personal de salud no es malo, es bastante bueno comparado con otros países. Hay países
que es muy malo. Mm. Acá relativamente bueno. Entonces todo eso ayuda, pero que si estuvieran mi colega del colegio médico acá, yo creo que dirían que fue claramente insuficiente, que el tema emocional del personal de salud es crítico, y ahora en esta nueva pandemia, en la pandemia Omicron, donde es una nueva pandemia, porque básicamente aquí no estamos hablando de muchas personas fallecidas, afortunadamente, ni ocupamiento de unidad de cuidado intensivo, pero estamos hablando de una infección masiva, realmente masiva, rebelde a la vacunación en cuanto a infección, no en cuanto a severidad, que produce un cuadro gripal, cual más, cual menos, pero que sin embargo ayuda un poquito al burnout también del personal de salud ahora, no a nivel de las UCI, sino que a nivel de la atención primaria, porque está yendo mucha gente a la atención primaria a consultar por cuadros eventuales de COVID, porque estamos en esta transición todavía. No hemos pasado a que COVID, como los daneses, simplemente live with it, ¿no? Yo creo que es un poquito, nosotros no estamos en esa etapa todavía, y estamos en esta temática, en este verano, del último recuento de ayer, creo que fueron 40.000 casos, somos 20 millones de personas, es mucho, es un 23% positividad, así que deben ser por lo menos 60 o 70.000 casos diarios. Eso, si extrapolamos a Estados Unidos, que es como 10 veces más grande que nosotros, serían como 600.000 casos diarios más o menos, ¿no? En Estados Unidos han llegado a cifras parecidas. Entonces, esa es la realidad. Lo que uno, y podremos conversar qué es lo que uno está visualizando a futuro, pero obviamente el estrés al sistema ya no es tanto como antes, pero sigue habiendo un estrés al sistema de salud con Omicron, por la masividad de la infección, que balancear el cómo manejarlo. Hay quienes quieren exacerbar las cuarentenas de nuevo, yo no, yo creo que no va por ahí la cosa, la población ya no da más con más cuarentena, el sistema no da más, los restaurantes no dan más, pero al mismo tiempo tenemos que mantener un cierto grado y el mensaje ha sido de control de la población, el uso de mascarilla, el uso del pase de movilidad, estresar la vacunación. Ese mensaje, mantener esos mensajes ahora, no son fáciles, pero es lo que nos está complicando un poco en este momento. Eso es cierto, complica un poquito porque parece que cuanto más estrés hay en el personal sanitario, cansancio, hartazgo, por decirlo también de alguna forma, la gente se relaja, se va como relajando y te va a ciertos lugares y a veces ya no se exige el tapaboca, hay otro que ya no tiene más lavadero que tenían al frente de los locales. O sea, muchas cosas van cambiando. Y precisamente con esta pandemia, y la misma pregunta a ambos le hago, ¿ha cambiado realmente la percepción, o sea, para ustedes, ha cambiado realmente la percepción de las sociedades acerca de si es más importante construir un hospital, un estadio o una autopista? ¿Qué dicen? No sé si Silvia, todo Silvia. Bueno, aquí en Los Ángeles estamos el próximo, hoy en este domingo, en la semana viene, vamos a tener el Super Bowl en un estadio magnífico, el SoFi. Claro que nuestra ciudad puso millones de dólares en reconstruyendo ese estadio tan bonito. No se imaginan lo lujoso que es, pero y tenemos otros problemas de nuestra comunidad. Que si podemos aumentar, aumentar los servicios de salud, claro que sí. Necesitamos más hospitales, clínicas. La pandemia que tenemos aquí de los homeless, personas sin viviendas, es tremendo, pero a veces en mi país ponen la prioridad en otras cosas. Y como les dije, out of sight, out of mind, si no estamos enfrentando una crisis, ya después de que sobrevivimos esto, se nos olvida. Y ese es el problema, de que para que esas personas que fueron afectadas, médicos, enfermeras, la comunidad, si tienen una voz para poder decir, necesitamos más organizaciones
necesitamos más servicios de salud, tener líderes, como dijo Miguel, que los puedan dirigir en enfrentar otra vez casos así y escuchar a los expertos, la ciencia. Y gracias a Dios que ya avanzamos mucho en la técnica médica y podemos enfocarlos un poco más en recursos financieros en esos servicios, porque pero mucha gente le gusta mucho los lujos. Sí. Da prioridad a otras cosas también. Sí. Sí, sí, yo quiero, como decimos en Chile, agarrarme de lo que decía Silvia, en varios puntos. Uno, es difícil decir cuál va a ser el impacto en la población finalmente en cuanto a su percepción de si debemos tener más hospitales o no. Pero lo que uno sí puede decir es que lo que nuestra población ha aprendido en estos 2 años en lo que es salud, salud pública, vacuna, por lo que se ha transmitido Urbi et Orbi, es impresionante. O sea, ya tenemos al más analfabeto hablando de PCR, ¿no es cierto? Podrá entender más o menos de qué se trata, pero de un test de antígeno, de un test de anticuerpos, si este virus se va a hacer endémico, qué es lo que es una variante viral, todos esos conceptos ya están siendo más o menos, qué es lo que es un virus para partir. Entonces, yo creo que ha sido tan masivo la información y el fake news también, pero no tanto. El fake news puede producir siempre problemas, pero que nuestra población está en general, creo, con un nivel de conocimiento algo mayor. ¿Y qué impacto puede tener eso a futuro? En lo que va a demandar la población, vamos a ver. Ahora yo creo que eso va a depender mucho de los sistemas de cada país, ¿no? Y los sistemas de salud. Hay sistemas que están algo mejor aparados, mejor aspectados en lo que es medicina social, otros que están peor. Y probablemente este sea un muy buen momento que aquellos países que están peor, los grupos relacionados con la salud aprovecharan el impulso de la pandemia para tratar de conseguir algún tipo de crecimiento en ese sentido. De falta de hospitalización, de optimización del programa de vacuna, por ejemplo. Si los países que no tengan programa de vacunación óptima, aprovechar esto, que la población ya ve que las vacunas han sido críticas, la mayoría, ¿no? Están los antivacunas y todo, pero la mayoría, entonces aprovechar eso para fortalecer programas de vacunación, los programas de salud básicos en los países que están deficitarios. Yo creo que ha habido, por lo menos en nuestro país, mucha credibilidad de los expertos. Cuando uno ve las encuestas, lo que la gente más cree es lo que se crea en las universidades y cuando salen los expertos. Y yo creo que hay que aprovechar eso para bien. Para hacer comunicación de salud positiva para la población. Así que esos son aspectos positivos. Yo concuerdo con Silvia, la memoria es frágil, es corta, y no me extrañaría que aquí a un par de años la pandemia ya fuera historia y la gente estuviera en otra cosa, pero yo creo que puede demorar más. Hay experiencias también, ¿no?, de tragedias muy importantes, terremotos grandes, la misma experiencia de terrorismos, que van quedando grabados en la memoria de las personas y van introduciendo algunos cambios a futuro. Y habrá que ver qué tipo de cambio eso pudiera ser. Yo quisiera destacar que por lo menos en nuestro país hubo una respuesta que yo llamaría positiva y favorable de una gran mayoría de la población. Hubo bastante respuesta a las medidas de la autoridad que eran duras, cuarentenas de 2, 3, 4 semanas, un mes. La gente en general las cumplía. Obviamente después hubo empezar a ver algo ya con el año, hacia el segundo año, y tenemos monitoreo de ver cómo las movilidades empiezan a aumentar aún en el periodo de pandemia. La gente deja de cumplir, ¿no? Y eso es entendible. Pero en general, al inicio, en parte por el temor, por la comunicación, la gente respondió muy bien. Y en vacunación, nuestro país ha respondido en general muy bien, con arriba un 90% de la población, arriba un 90% de la población adulta ya con su dosis de refuerzo, la tercera, y cerca de un 70% de la población es pediátrica. Y eso es una buena señal, mirando también a futuro. Fantástico. Acá de Facebook nos
nos dejan una pregunta para ambos, que sí, ¿cuánto ha incidido, ya que mencionaste, Miguel, sobre las noticias falsas, ¿verdad? ¿Cuánto han incidido en los mensajes de los fake news, de las fake news, las propagandas antivacunas, la falta de comunicación eficaz sobre cuidados sanitarios para que se produzcan las situaciones de colapso en los sistemas sanitarios? No sé, Silvia o Miguel. Bueno, ¿Quién todavía quiere? aquí, esta semana las redes sociales, Spotify, tuvo algunos artistas que dijeron que no iban a querer que sus canciones existían en ese sistema Claro. porque había un podcast que ocurrió con información falsa sobre las vacunas. So, existen todavía estas barreras y necesitamos el apoyo de líderes que eh, puedan tener suficiente fuerza y comunicación efectiva para decir los expertos saben y debemos de tomar en cuenta seria de dar información correcta, y para los que están proponiendo información falsa, ah, no dejar que permiten continuar haciéndolo, porque realmente eso evita que seguimos con el poder de poder vacunar suficiente personas, y todavía tenemos este problema aquí en los Estados Unidos. La mayor parte de los pacientes que tenemos ahorita ingresados en el hospital son personas que no han tenido sus vacunas, y ya tenemos ya ya más de casi año y medio disponible, y todavía no se han vacunado. So, tenemos ese problema. Necesitamos seguir dando información, llegar a saber cómo comunicarnos con nuestra comunidad en su lenguaje, información cultural, para que ellos se sientan confortables en aceptando la vacuna, y también viniendo a servicios de salud. Sí, no, totalmente de acuerdo. Mi percepción aquí, y aquí a los colegas del periodismo que están ahí, es que en nuestro país los medios de comunicación hicieron un excelente trabajo. La verdad es que tanto a nivel de televisión, de radio, de prensa escrita, hubo mucha preocupación editorial por dar información lo más correcta posible. A veces era un poquito repetitiva y a veces, claro, quizá está bien, algo catastrofista, en fin, pero que era, se preocupaban mucho, y vemos mucho que pasamos todo el primer año en canales y en radio y llamando a la gente para que diera información dentro de la incertidumbre, pero manejar la incertidumbre para tratar de dar la información lo más veraz posible dentro de lo que había. Y yo diría que mi experiencia fue con todos los medios de comunicación chilenos, todos, no hay excepción casi. Uh-huh. Y cuando había alguien que, entre comillas, salía con un fake news o que realmente sería muy disparatado, era muy rápidamente contrastado por opiniones de expertos y era, yo diría, bastante minimizado. Así que eso ayudó mucho, yo creo, también a que la población estuviera viendo vocería que le daban cierto grado de confianza. Ahora, que hay personas que tenían visiones diferentes, bueno, aquí nadie tenía la verdad, que algunos pensaban que había que haber sido más estrictos con las cuarentenas, mantenerlas más largas, y eso causaba ciertos problemas, otros que no debería haber cuarentena, la posición liberal y la posición conservadora, eso. Pero siempre confrontando con argumentos y no tanto con fake news, que algunos fueron tan evidentes, y la fake news que la vacuna producía esto, producía magnetismo, eran cosas para la risa, ¿no?
Rápidamente llamaban los medios de comunicación y uno le decía, ¿realmente quiere que opinemos de eso? ¿Que es una tontera? Le decía. El que dice el doctor, sí, porque en realidad la gente está preguntando, bueno, ya, ok, démosle. Entonces, y eso ayudó, eso ayudó. Así que a los colegas de la prensa, y es muy importante cuando una situación como esta de pandemia, los medios de comunicación se ponen y se alinean con la estrategia sanitaria. Buen consejo. Así es. Sí, porque de todo ya escuchamos, leímos, vimos, tuvimos que verificar y inclusive nos tocó, ¿verdad? Desde el foro reiterar algunos temas de conversación, ¿verdad? Y decir, sí, hay que vacunarse, ¿verdad? Y era Bueno, a mí, algo si así. me permite, deciré, Sí, yo bien. acepté hace como unos 6 o 7 meses atrás participar en un foro que después me di cuenta que era organizado por un grupo antivacuna. Ah, Y la verdad es que es abrumador la argumentación que usan de una sumatoria de ver situaciones que son semi-reales, rápidamente saltan a conclusión para hablar de que la vacuna puede estar asociada en sí misma a producir enfermedad, porque eso sacan información de contexto y, como decimos en Chile, embolinan la perdí, que es mareador, porque la verdad es que paran sin... Y por más que uno trate de argumentar, es imposible. Aprendí mucho en eso, aprendí que la verdad que uno puede tratar, pero no hay caso, ahí hay una visión de querer ganar en un poco un sofisma, ¿no? Un sofismo, una argumentación simplemente tirando argumento tras argumento con verdades a medias, sin mirar mucho más allá. Y eso existe en los grupos antivacunas que por diferentes motivos han tomado la decisión de no vacunar y tratan de convencer a la era otros. población de argumento. Ahora, mi conclusión es que con los antivacunas no hay mucho que hacer, ojalá sean pocos, pero sí con aquellas personas que dudan de la vacunación porque se dejan influir por esta gente, porque está dispuesta a vacunar, pero que escucha tu argumento y duda. Se llama en inglés vaccine hesitance. Este es el grupo que tenemos que tratar de ir a darle la información lo más clara posible, sencilla posible, para que no deje vacunarse porque se deja influir por estos grupos dogmáticos, ¿no? en su argumentación. Totalmente. Y lamentablemente estamos llegando al final de esta charla. Muy agradecida por el tiempo, por la predisposición de ambos. Nos encantó, de hecho que se nos quedaron muchas preguntas allí en el tintero, pero vamos a estar compartiendo, si están de acuerdo, sus correos, ¿verdad? A los colegas que nos piden para hacerles algunas entrevistas, algunas preguntas, entonces para poder seguir con la conversación, ¿verdad? Y para cerrar, por supuesto, ¿qué nos recomiendan, ¿verdad? ¿Qué nos recomiendan precisamente para cubrir estos temas de salud y a la hora de informar, por supuesto, sobre las situaciones del personal sanitario que precisamente están al límite, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿qué recomendaciones nos dejarían precisamente para poder tocar, para poder hablar con estos profesionales de la salud que se encuentran en una situación extrema? Bueno, yo quiero empezar porque como soy enfermera otra vez, quiero dar ese punto en ese tema. Sabemos que enfermeras son un recurso invaluable en nuestro sistema de atención médica y quizás nuestros hospitales o clínicas necesitan hacer un mejor trabajo para poder apoyar a las enfermeras, ofrecer y brindar servicio de salud mental y quizás darles tiempo para que ellos mismos se puedan sanar mentalmente y físicamente y tener una comunicación clara y efectiva con las enfermeras y tener recursos quizás para que en crisis así, en que hay bajo personal, tener un sitio donde podemos tener más capacidad de emplear más enfermeras
Y Miguel dio el punto de que quizás el pago necesita que estar un poco más mejor para así mantener esa atracción a nuestra profesión y aumentar que personas estén interesadas en escoger la enfermería como una carrera profesional y aumentar la capacidad en que se encuentra más fácil programas de enfermería y así tener ese tan sistema laboral de las enfermeras en nuestro sistema de salud en cualquier país que necesitamos valorar y agradecer a aquellas personas que escogen ese tipo de carrera. Gracias, Silvia. La verdad es que no tengo Miguel. mucho más que decir, creo que Silvia lo ha dicho extraordinariamente bien. Valorar, y quienes están escuchando, porque a veces cuesta valorar el trabajo heroico de nuestro equipo de salud en los momentos más críticos, literalmente arriesgando su vida, arriesgando su integridad física, su salud mental, con turnos larguísimos, con caras dañadas por el uso de la mascarilla permanente, que sin descansar para mantener a las personas respirando, ¿no es cierto?, con la ventilación boca abajo, cambiándolo de lado. Es realmente, ahora lo que uno le sobrecoge es que en algunos lugares la incultura lleva a gente a atacar a personal de salud. Bueno, esas son cosas ya que uno no le pueden entrar en la cabeza, porque son verdaderos héroes. Va mucho más allá de la línea del deber profesional de mayoría de las profesiones, salvo los bomberos, quienes están ahí lidiando con la vida y la muerte, su propia vida, lo que hicieron nuestro personal de salud, y eso hay que reconocerlo, hay que valorarlo, hay que escucharlos y hay que recompensarlo en forma justa. Sí. Y en una pandemia eso es tremendamente justo, así como pudiera ser en un terremoto, después lo mismo con trabajadores, ¿no es cierto?, del área de los bomberos. Hay que hacer, hay que proteger a quienes están ahí en la primera línea, porque son claves, están salvando vidas. Y eso no se trata que no, es su trabajo, tienen que hacerlo. No, va mucho más allá del deber del trabajo, y como sociedad entonces tenemos que reconocerlo, valorarlo y recompensarlo y escucharlos. Y eso, lo que dijo Silvia, para la enfermera, para el personal médico, en Chile también para el personal de apoyo de enfermería, los técnicos paramédicos, todos los que están ahí en la primera línea. Sí. Muy bien dicho, Miguel, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, también a los colegas del otro lado por sumarse. Mil disculpas porque se quedaron muchas preguntas allí en el tintero, pero ya algunos nos pidieron sus correos, así que en cualquier momento le van a estar escribiendo. Y nada, agradecida por el tiempo, por la predisposición, y seguimos en contacto. ¿Les parece? Claro que sí. Gracias Nos a ustedes vemos, por su trabajo. estamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Miguel, Silvia, también a Yambías Comunicaciones y Cedar Sinai por los nexos y tener estos increíbles panelistas a quienes pudimos escuchar y disfrutar esta charla. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Adiós. Bye bye. Chao.